Buenas tardes y bienvenidos a todos. Gracias por estar conectados el día de hoy. Mi nombre es Marisela Torres y soy funcionaria de productos institucionales de la Cooperativa Pacífico. Y hoy los acompañaré como moderadora en este importante webinar. Para verificar su asistencia y emitir su certificado, les pido por favor completen el formulario de inscripción, el cual pueden encontrar el link en el chat del Zoom. Y cualquier duda o consulta que puedan tener, por favor, siéntanse en la libertad de escribir directamente a mi correo o al correo de marketing@cp.com.pe. Antes de iniciar el webinar, les indicaré brevemente las normas de convivencia y las herramientas que utilizaremos el día de hoy. Principalmente les pedimos, por favor, revisar su conexión a Internet para que puedan ubicarse en un lugar con buena señal, para que puedan disfrutar del webinar sin interrupciones. También sugerimos el uso de audífonos para escuchar bien al expositor o ubicarse en una zona aislada de ruidos. Es muy importante poder tener micrófonos y cámaras que están inhabilitadas para una mejor experiencia del webinar. También encontrarán una casilla de preguntas y respuestas donde podrán formular sus preguntas al expositor. Y si por A o B motivos no pudieron escuchar el webinar o le quieren trasladar esta experiencia a un compañero de trabajo que por cosas de la vida no se pudo conectar, igual el evento será grabado y luego le podemos dar el link para que puedan compartirlo. Además, sugerimos puedan colocar su nombre completo en el usuario del Zoom. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por estar presentes el día de hoy y antes que nada quería mencionar unas campañas que tenemos actualmente vigentes. Actualmente premiamos a nuestros socios por su confianza y también por estar al día en aportes. Es por eso que en diciembre planeamos sortear 25,000 soles como primer premio para favorecer el tema de los beneficios en cuanto que estén al día en aportes, sigan vinculados con la cooperativa, realicen sus operaciones, todo ello, y tienen opciones a acumular los cupones virtuales y a más vinculación, mayores opciones para ganar. Está vigente la participación del 15 de junio hasta el 10 de diciembre y en el mes de diciembre se anunciará la fecha del sorteo para poder tener a un ganador. También tenemos nuestra campaña de Pasidepósitos, en el cual tenemos tasas extraordinarias que van hasta 7.25 de tasa de interés por un plazo de 1.800 días y a partir de 100,000 soles. Debo agradecer por la oportunidad de haber podido visitar a varias cooperativas hermanas y haber sido bien recibido. Y en las reuniones he podido recoger diversa información, la cual nos permite poder crear y organizar este tipo de eventos para reforzar los lazos cooperativos. Es por ello que hemos preparado este webinar con mucho entusiasmo para ustedes. Bueno, hoy es un gran día y tendremos el evento del webinar, Gestión del Riesgo de Tipo de Cambio para Cooperativas. Para comentar sobre el evento, es bueno saber que toda posición en una moneda diferente a la local implica dar espacio al riesgo, ¿no? Esto finalmente se refleja pues en los estados financieros, local debemos tener especial cuidado y ser minuciosos para poder optimizar las ganancias, ¿no? Es por ello que una correcta evaluación y administración del riesgo cambiario es fundamental. Bueno, ahora tengo el placer de presentar a nuestro especialista del día de hoy, Henry Ramírez, que es gerente de riesgo operacional, mercado y liquidez de la Cooperativa Pacífico. Es economista con especialización en finanzas y gestión de riesgos con más de 15 años de experiencia en el sector cooperativo, financiero y de servicios. Bienvenido, Henry, y muchas gracias por la valiosa colaboración. Muchas gracias, Marisela, por el pase.
gustoso de compartir un poco de nuestra experiencia en Cooperativa Pacífico y gustoso de compartir con ustedes este momento. ¿Me escuchan bien, Marisela? Perfecto, se escucha claro. Ok, de acuerdo. Bueno, he empezado a proyectar mi pantalla. ¿Me puedes confirmar si ya se ve? Sí, se visualiza. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar esta presentación, este webinar. La idea de este contenido es un poco mencionarles e informarles el marco normativo de referencia que existe actualmente y aterrizar un poco de ese marco normativo en unos indicadores de medición puntuales y que es de aplicación y utilidad para cada institución. Esto, ojo, no solamente aplica a cooperativas, sino para cualquier tipo de empresa, ¿no?, que tenga exposición a una moneda diferente de la moneda local o la moneda funcional, que es el nuevo sol. Bueno, vamos a empezar entonces. La gestión de riesgo de mercado, vamos a hablar los siguientes ítems, la agenda es la siguiente: el marco regulatorio, como ya les mencionaba previamente, la estructura organizacional que plantea el marco regulatorio, el marco de gestión de riesgos, indicadores y estrategias de mitigación. En relación al marco regulatorio, el marco regulatorio que hace alusión a la gestión de riesgo de tipo de cambio o riesgo cambiario es la resolución SBS número 4906 del 2017. Yo les indicaba que era un marco regulatorio de referencia, porque puntualmente esta normativa no aplica a cooperativas. O sea, si miran el alcance institucional, las cooperativas aún no han sido incluidas. Sin embargo, esta norma recoge unas buenas prácticas que pueden ser implementadas en vuestras instituciones. Y en ese sentido es de gran utilidad, al menos para Pacífico lo viene siendo, al fin de ir mitigando o ir acotando la exposición a este riesgo. Esta norma, en el artículo 3, menciona lo siguiente. Para previamente entrar a esta definición, esta resolución SBS, la 4906-2017, es el reglamento de gestión del riesgo de mercado. Y en ese sentido es un poco más global dentro de los riesgos que acoge, ¿no? En ese sentido, en el artículo 3 indica esta norma: el riesgo de mercado se refiere a la posibilidad de pérdidas derivadas de fluctuaciones de tasas de interés, los tipos de cambio, los precios de instrumentos de renta variable y otros precios de mercado que incidan sobre la evaluación de las posiciones en los instrumentos financieros. Cuando hablamos en general de riesgo de mercado, no solamente nos referimos al tipo de cambio, en realidad. Hay otros componentes de este riesgo, como bien se menciona, lo relacionado a las tasas de interés, ya sea a nivel fundamental o estructural, o a nivel de negocio, los precios de instrumentos de renta variable. Algunas instituciones dentro de sus activos, dentro del bloque de sus activos, tienen como partidas, algunas partidas de inversión. Las inversiones tienen que ser valorizadas periódicamente. Por ejemplo, los activos de renta variable pueden sufrir variación por componentes de mercado. La renta variable son acciones. En realidad yo puedo comprar un grupo de acciones y tenerlas estoqueadas como partida de inversiones, y como tal tengo que periódicamente ir haciendo esa valorización de esa inversión. Por ejemplo, si fuera una acción cotizada que tenga alta cotización en el mercado local, lo que voy a tener que hacer es ir actualizando cuál es el precio de cierre a cada periodo de cierre contable. Entonces, el precio puede subir o puede bajar, y si baja, eso representaría mi pérdida, y a eso se refiere esta parte de la norma, ¿no? Y así, lo mismo pasa con renta fija, los bonos, en tanto que la institución tenga inversiones en esos activos. Todo esto es lo que compone la parte de riesgo de mercado.
Pero de todo esto solamente vamos a centrarnos en lo que está relacionado en tipos de cambio. En esa línea, en el artículo 31, la norma indica que el riesgo cambiario se refiere a la posibilidad de pérdidas en posiciones dentro y fuera de balance, derivadas de fluctuaciones de los tipos de cambio y precio del oro considerado divisa. Aquí en este artículo algunas aclaraciones. Cuando hablan de pérdidas dentro y fuera del balance, ¿a qué se refieren, no? Dentro del balance se refiere a tus transacciones u contabilidad existente. Fuera del balance se refiere a aquellas transacciones que he pactado, pero que todavía no ocurren. Puntualmente se refieren a los derivados de cobertura, por ejemplo, o derivados de negociación, como lo podría ser un forward. Esos instrumentos se contratan a fecha de hoy, pero tienen vencimiento a una fecha X, ¿no? En el futuro. Entonces, por eso no se registran dentro del balance, sino fuera del balance, bajo unas cuentas de orden. Bueno, mantiene su propia contabilidad, ¿no? Y una aclaración adicional es que cuando hablan de riesgo cambiario no solamente se refieren al riesgo de la moneda, sino también al precio del oro. ¿Y por qué el precio del oro? Porque también hay instituciones que tienen como fuentes de liquidez, tienen activos metidos en inversiones en oro o en commodities, ¿no? En esa línea también la resolución recoge esa posibilidad y que se contemple también el tema del precio del oro. Si tu institución no contrata derivados y no tiene inversiones en oro, pues tu gestión de riesgo cambiario se va a acotar al tipo de cambio de las monedas con las que transacciones, ¿no? En el Perú se pueden transaccionar hasta 2 monedas de manera muy comercial. La primera es el dólar norteamericano, y la segunda es el euro. El euro en mucha menor medida, pero hay exposición en euro. Particularmente Pacífico, al igual que muchas instituciones, tiene principalmente exposición en dólares norteamericanos. El marco regulatorio, ¿cuál es la estructura de este reglamento? En general, para resumir, la gestión de riesgo de mercado tiene esta estructura, indica las responsabilidades del directorio, de la gerencia, del comité de riesgo de mercado y de la unidad de riesgo de mercado. Ante ausencia del comité de riesgo de mercado y la unidad de riesgo de mercado, quien toma esas posiciones o esas postas es el comité de riesgo, que ya todos conocemos, y la unidad de riesgos o gerencias de riesgos de sus instituciones. También la norma delimita las funciones, la acotación de funcionarios idóneos, el establecimiento de políticas y procedimientos, así como la incorporación de límites para la gestión. Y por otro lado, la suficiencia de sistemas de información y mecanismos de reporte. El supervisor espera que cuando yo hable del riesgo de mercado tenga la capacidad de valorar mi exposición al día. Y en esa línea habla de los sistemas de información. Esto en línea principalmente con las exposiciones de inversiones en acciones, con lo que se conoce como renta variable. ¿Por qué? Porque eso tiene constante fluctuación. No tienen que esperar un mes para que una empresa llegue a quebrar. Una empresa que cotiza en bolsas, por X motivos, en el mercado puede perder grandemente su valor en cuestión de días y horas. Entonces, en esa línea, lo que solicita es que cuentes con los sistemas de información. ¿Pero a qué sistema de información se refiere? Se refiere principalmente a estas plataformas que publican esta información, como el Datatec y el Bloomberg. Requerimientos adicionales, procedimientos y ajustes por iliquidez de valorización, modelos internos de medición de riesgos de mercado, la metodología está aterrizada en la norma, las denominan el VAR de varianzas y covariancias, el VAR histórico, el VAR de Monte Carlo. Hay unas métricas adicionales de VAR estresado, que le llaman el C-VAR, Conditional VAR, S-VAR, Standardized VAR, y el SC-VAR, que es una mezcla de estos dos previos, ¿no? Adicionalmente, hablan de validación de modelos internos y, como todo modelo,
siempre solicitan que se realicen pruebas de estrés y pruebas retrospectivas, así como un plan de contingencia, similar a los planes de contingencia de liquidez que por lo general el supervisor solicita. Bueno, hasta el momento solamente les estoy hablando de un marco general de riesgo de mercado. Sobre riesgo cambiario, ¿qué es lo que solicitan? Solicitan lo siguiente. Solicitan la medición a la exposición de riesgo cambiario a través de análisis de descalces. Es muy puntual con esto y eso ayuda mucho a la implementación de esta gestión y a la ejecución también. Habla también sobre los límites que se deben implementar sobre la posición global de sobrecompra y sobreventa en moneda extranjera, así como límite a las posiciones contables netas de sobrecompra o sobreventa en derivados de moneda extranjera. Este ítem considerémoslo como lo que está dentro del balance y esto lo que está fuera del balance, lo que previamente mencionaba. Y aquí en este primer ítem me indica cómo debo medir el riesgo cambiario. ¿Cómo? A través de un análisis de descalce. En resumen, si tengo que implementar esto, ¿en qué me debo concentrar? En saber medirlo y en establecer límites. Un poco aterrizando sobre la estructura organizacional, el riesgo de mercado, ¿cómo debería, según de acuerdo a la norma, cómo debería estar compuesta? Debería tener más o menos esta estructura en línea general. En la base estoy poniendo tesorería, negocios o finanzas, porque depende de cada institución cómo organizas, quién finalmente maneja el tipo de cambio. En algunos puede ser tesorería, en otros puede ser directamente negocios, en otros puede ser finanzas. No son excluyentes. Sobre la estructura organizacional, el rol del Consejo de Administración está acotado a lo siguiente. Debe aprobar las políticas y procedimientos para la gestión del riesgo cambiario y asegurar que la gerencia adopte las medidas necesarias para vigilar y controlar este riesgo. Aprobar políticas y procedimientos. Yo me quedo, de este párrafo me quedo con estas 3 palabras, o estas 5 palabras. Aprobar las políticas y procedimientos. Cuando el supervisor te vaya a visitar, a pesar de que el consejo haya hecho la delegación de sus funciones de gestión de riesgos al comité de riesgo, siempre te solicita el sustento o evidencia que las políticas y procedimientos hayan pasado por actas del Consejo de Administración. En esa línea eso es relevante. Sin embargo, en la ejecución funcional, el Consejo finalmente las delega al Comité de Riesgos. En ese sentido, ¿qué debería hacer el Comité de Riesgos? También debería aprobar políticas y procedimientos, establecer el nivel de apetito por el riesgo, aprobar los límites internos, así como los indicadores de medición. Por otro lado, la gerencia general también juega un rol, y su rol es promover la implementación de la gestión de riesgo de mercado, conforme a las disposiciones que la institución haya aprobado. ¿Cuál es la función de riesgo? La función de riesgo es identificar, medir, evaluar, monitorear, informar y controlar el riesgo cambiario. ¿A quiénes debe informar? Debe informar a todo lo que está encima de su jerarquía. Y por su parte, los ejecutores o los gestores directos del tipo de cambio, sea tesorería, sea negocios o sea finanzas, ¿cuál es el rol de ellos? El rol de ellos es asegurar la consistencia entre las operaciones y límites del riesgo de mercado. En resumen, lo he puesto ahí entre comillas, velar por el cumplimiento de las políticas. O sea, en tus políticas tú debes recoger o debemos recoger qué está permitido, bajo qué opciones o niveles de exposición nos podemos manejar, y lo que tesorería, negocios o finanzas debe realizar es el cumplimiento de esas normas, porque finalmente ese documento no es simplemente un papel aprobado, es algo que tiene que ponerse en práctica. Sobre el marco de gestión de riesgos. Este es un marco ya muy conocido, ya lo deben haber visto muchas veces, pero es aplicable a todo tipo de riesgo.
¿En qué consiste el marco de gestión de riesgos? Debemos desarrollar procesos para identificar, medir, controlar, mitigar, informar y monitorear todos los componentes que están puestos aquí. Establecer el contexto, identificar los riesgos, analizar los riesgos, evaluar el riesgo e implementar un plan de tratamiento de riesgos. Todo esto se debe comunicar a las instancias que correspondan y el gestor de riesgo, la unidad de riesgo, debe encargarse de monitorear y revisar el comportamiento de este riesgo. En este caso, el riesgo de tipo de cambio. La gestión de riesgo de mercado debe ser acorde al tamaño y complejidad de sus operaciones y servicios, al apetito y capacidad de riesgo, a su perfil de riesgo, solidez patrimonial, importancia sistémica, situación macroeconómica y al riesgo de un deterioro sustancial de la liquidez del mercado. De esto podemos recoger que, como ya les mencionaba, para empezar, sus gestores del tipo de cambio no necesariamente tiene que ser finanzas, en algunos será un equipo de tesorería, en algunos un equipo de negocio, a eso se refiere que debe ser acorde al tamaño y complejidad de sus operaciones. El apetito y capacidad depende de lo que se haya propuesto al consejo y el consejo haya aceptado como tal, y también, y eso se alinea en realidad a cuánta espalda tenemos para soportar esos niveles de exposición esperados. Porque hay otros elementos adicionales, como situación macroeconómica y el riesgo de deterioro sustancial de la liquidez del mercado. El riesgo de liquidez es un gatillador de todos los riesgos en realidad. Muchos en el sistema ya lo han vivido por el tema de la pandemia, por la pandemia y la crisis política del año pasado. Y en relación a la situación macroeconómica, finalmente cómo se comporta la economía, o en realidad la economía global, finalmente de eso va a depender de cómo se mueve el tipo de cambio. Y lo que yo debería, como unidad de riesgos, es ir monitoreando estos indicadores. Pasamos a la medición y límites para ir entrando ya un poco, para ir saliendo de la parte normativa. Sobre modelos de medición de riesgo cambiario. ¿Qué es lo que nos dice la norma? La empresa debe de medir su exposición al riesgo cambiario y al impacto de las fluctuaciones en los tipos de cambio mediante un análisis de descalces cambiarios. Asimismo, la empresa debe definir su estrategia para determinar las medidas concretas que debe adoptar para conseguir el objetivo propuesto. Además, la empresa debe tener en cuenta escenarios adversos en la evolución del tipo de cambio, lo que les mencionaba. Debemos ir anticipando hacia dónde, o sea, no debemos anticipar el tipo de cambio en realidad, debemos anticipar hacia dónde se va a ir el tipo de cambio para ver qué estrategia es la que más nos conviene. El análisis debe realizarse para todos los activos, pasivos y operaciones fuera del balance y operaciones fuera del balance de la empresa, expresados en divisas o cuyo valor de mercado se encuentra en función a la evolución de alguna divisa. Para no complicar esta parte de la definición, en resumen, para aquellas instituciones que tengan exposiciones en tipo de cambio, en moneda extranjera, sea dólares o euros, dólares por lo general, para todos ellos debe aplicar esta regla. A ver, ¿y cómo medimos esa dichosa exposición? Por eso he resaltado en negrita dos cosas, exposición e impacto en las fluctuaciones. Primero vamos a empezar con medir su exposición. ¿Cómo medimos la exposición? Hay dos definiciones adicionales. La principal es la general, la posición global. ¿Qué es una posición global? Es la suma de la posición de cambio del balance y la posición contable neta en productos financieros derivados. En resumen, para hacer más sencillo esta explicación, en realidad voy a excluir esta parte de la definición y nos vamos a centrar en la suma de la posición de cambio del balance. La posición de cambio del balance, ¿qué es la posición de cambio del balance? Es el total de nuestros activos en moneda extranjera menos el total de pasivos en moneda extranjera. ¿Dónde aparece esta información? Esta información aparece en todos los balances
que mensualmente enviamos a la superintendencia. La forma A de los reportes contiene una estructura, contiene la estructura de cuentas, activos, pasivos y patrimonio, y contiene 3 columnas. La primera columna en moneda nacional, la segunda en moneda extranjera, y la tercera consolidada a un tipo de cambio de cierre. Entonces, lo que tenemos que hacer en realidad, si queremos calcular nuestra posición de cambio del balance, es centrarnos en ese reporte, coger la columna en moneda extranjera y coger los totales de activo y pasivo y patrimonio si es que tuvieran en moneda extranjera, ¿no? Esa es la información que se usa para medir la posición de cambio del balance. En resumen, es esta ecuación: la posición de cambio de balance es la sumatoria del total de mis activos de la moneda extranjera, de la segunda columna, menos la sumatoria de los pasivos en moneda extranjera. Si alguno de sus cooperativas tiene patrimonio en dólares, aquí añadiríamos como resta la sumatoria del patrimonio de moneda extranjera. ¿Qué resultados tendríamos? Un poco para entrar en jerga financiera y jerga de la gestión de riesgo cambiario en realidad. Si mi posición de cambio, si esta ecuación, la diferencia entre mis activos en moneda extranjera y mis pasivos en moneda extranjera resulta mayor a 0, es decir, mis activos son mayores a mis pasivos, a eso se le llama sobrecompra. O si que en algún momento van a pactar una cobertura con una institución financiera, con una institución bancaria, que son quienes principalmente venden las coberturas, ellos le van a llamar long. En el caso opuesto, si la posición de cambio es menor que cero en ese sentido, los activos en moneda extranjera son menores a mis pasivos en moneda extranjera, a eso se le llama sobreventa. En jerga financiera, a eso se le llama short. Antes de pasar a unos siguientes cálculos adicionales, les voy a mostrar la evolución del tipo de cambio desde el inicio de pandemia. El primer caso de COVID ocurrió en estas fechas. El tipo de cambio tuvo un salto por el encierro. En el camino han ido pasando muchas otras cosas que han ido moviendo el tipo de cambio, como el continuo incremento de casos de COVID en el mundo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China en plena pandemia, el tema político. Nuestro actual presidente es programado ganador y venía con una agenda de estatización, lo cual asustó a muchos capitales extranjeros y una salida masiva de dólares, y eso generó un fuerte empuje sobre el tipo de cambio. La constitución del gabinete de Guido Bellido, que era la ala más roja del partido. Luego la constitución del gabinete Mirta Vázquez, que fue una flexibilización a esa propuesta. El efecto del tipo de cambio bajó. Y el ruido político en general y el tipo de cambio nunca antes esperado superó la valla psicológica que muchos dicen de 4 soles, ¿no? Recuerdo que cuando inició pandemia el tipo de cambio estaba en 3.31. Perdón. Yo tenía que hacer unos pagos de seguros y necesitaba dólares y nos mandaban a un encierro. Recuerdo que logré comprar dólares a 3.33, 3.32. Y fue la última vez que vi el tipo de cambio a ese nivel. Aquí quiero hacer un ejercicio. Hay muchos factores que mueven al tipo de cambio finalmente. Lo que quiere, y el Banco Central de Reserva lo que hace es periódicamente contacta a especialistas, analistas financieros del sistema financiero o del sector empresarial, o a gerentes de finanzas de instituciones corporativas, hacerles unas encuestas para diagnosticar o medir la expectativa del tipo de cambio. Entonces, ese es el mismo ejercicio que vamos a hacer aquí. ¿Cuál será el tipo de cambio al cierre de año? Por favor, les va a aparecer unas votaciones en sus pantallas. Ayúdenme llenando esa encuesta.
Nos tomamos un par de minutos, por favor. Wow. Ya votaron 32 de 32. Bonito resultado. Bueno, se me fueron las expectativas de que el tipo de cambio esté por debajo de 3.50. Pero bueno, finalmente 17 de los presentes estima que el tipo de cambio se va a encontrar dentro de 3.90 a 4 soles. En realidad, si el BCR nos hubiera encargado a las cooperativas a solicitarnos cuáles son nuestras expectativas del tipo de cambio al cierre, es muy probable que el resultado haya sido esto, ¿no? Entre 3.90 y 4 soles. Pero ¿qué pasará finalmente al cierre de año? En realidad no sabemos, porque es una variable que no podemos controlar. Rusia inició el conflicto bélico en su región, complicó el impacto sobre el abastecimiento del petróleo, movió el precio del petróleo y con ello generó un impacto en la inflación y con ende las políticas monetarias que se han movido a nivel global han terminado impactando en el tipo de cambio. ¿Qué más puede pasar? No lo sé. Se habla, por ejemplo, de un potencial conflicto Taiwán-China. De repente nos mueve más la aguja y de repente no tenemos que esperar hasta diciembre para que el tipo de cambio supere nuevamente los 4 soles, de repente es mucho antes, pero en realidad no lo sabemos. Y como gestores lo que tenemos que hacer es estar informados e ir previendo con lo que les mencionaba, ¿no? La tendencia, hacia dónde va a ir, hacia dónde se va a dirigir el tipo de cambio y sobre eso formular mi estrategia. Lo concreto que tenemos ahora, de acuerdo a nuestras expectativas del sector cooperativo, es que el tipo de cambio debería estar hacia más alto de lo que ahora está. Permítanme un segundo, por favor, muy breve. Listo, continuamos. Bueno, veníamos de medir posición de cambio o indicar, aterrizar qué es la posición de cambio, el impacto. ¿Cómo me impacta el tipo de cambio finalmente sobre mi balance, sobre mis estados financieros? El impacto es el siguiente, es lo que yo tenga como posición de cambio multiplicado por la variación del tipo de cambio entre el periodo T y el periodo T-1, la variación absoluta. Es decir, lo que tengo que hacer, si quiero medir cómo me va a impactar finalmente el tipo de cambio de cierre, imaginemos que estamos cerrando agosto, imaginemos que es fin de mes de agosto, tomamos el tipo de cambio de cierre, le restamos el tipo de cambio de julio, vamos a tener una variación absoluta, eso lo multiplicamos por nuestra posición de cambio en moneda extranjera, en dólares, y de esa multiplicación me debe medir el cuánto, qué le va a pasar finalmente, cómo va a impactar finalmente a mis estados financieros. ¿Voy a ganar? ¿Voy a perder? No lo sé. Por ejemplo, aquí hay un caso sobre la posición sobre esta medición al cierre de junio del 2022. Al cierre de junio del 2022, el tipo de cambio cerró en 3.825 versus mayo, que cerró en 3.70. Si yo hago una variación absoluta, tengo una variación de 12.40 centavos, de 12 centavos, 12 centavos 40, o lo que se llama en términos financieros, puntos básicos. ¿Cuántos puntos básicos varió entre un mes y otro? Varió 1.240 puntos básicos. Supongamos
para hacerlo sencillo, y ustedes podrían hacer, si ustedes quieren calcular el impacto de la variación del tipo de cambio en sus estados financieros, lo único que tienen que tomar es multiplicar esto por su posición de cambio. La posición de cambio ustedes la conocen. En este caso, para cerrar el ejercicio de manera no compleja, ya tenemos la variación del tipo de cambio, tenemos este componente. La posición de cambio vamos a asumir que es $1.000.000, ¿ok? Y vamos a asumir que mi posición de cambio es corta. ¿Qué significaba que era corta? O short, significaba que mis pasivos eran mayores que mis activos. Entonces, si el tipo de cambio subió, mi posición era corta o short, ¿qué debía pasar en mis estados financieros? Debo perder. ¿Cuánto voy a perder? Por la variación del tipo de cambio. Por cada $1.000.000 voy a perder 124.000 soles. Un poco para aterrizar esto en una lógica muy sencilla sobre cómo se comporta esto. Si mi posición de cambio es positiva, a eso le llamamos sobrecomprado. ¿Qué pasa si es que el tipo de cambio sube? Si el tipo de cambio sube y mi posición de cambio es positiva, es decir, mis activos son mayores que mis pasivos en moneda extranjera, voy a tener una ganancia cambiaria. ¿Y qué pasa si el tipo de cambio baja? Voy a tener una pérdida cambiaria. Por el contrario, ¿qué pasa si la posición de cambio es negativa? A eso se le llama sobreventa, o short, o corta. ¿Qué le pasa al tipo? Si el tipo de cambio sube, si el tipo de cambio sube, voy a perder. Y esto es la aplicación de este ejercicio. ¿Y qué pasa si el tipo de cambio baja y mi situación es una posición de sobreventa? Pues finalmente voy a terminar ganando. ¿Y qué pasa si mi ecuación es igual a 0? Bajo ese nivel pasan dos cosas, ¿no? O estoy gestionando perfectamente mi calce, mi posición de cambio, o simplemente no tengo exposición a moneda extranjera. En ese caso no me importa si el tipo de cambio sube o baja, finalmente no le va a pasar nada a mi balance. ¿Por qué? Porque si yo resto mis activos menos pasivos en moneda extranjera, va a resultar 0. Ese 0 yo lo puedo multiplicar por la variación que sea, sean 1.240 puntos básicos o 5.000 puntos básicos, 0 por algo siempre va a ser 0. Es decir, no me va a impactar sobre mis estados financieros. Aquí vemos palabras como ganancias o pérdidas. Bueno, si yo escucho ganancias, a mí me encantan, ¿no? O sea, aquí no, perdón. Aquí no le encanta ganar. Pero como gestores de riesgos tenemos que tener en claro que en realidad nuestro negocio no es especular, nuestro negocio es prestar dinero, tomar dinero de nuestros socios vía depósito y prestarlo. Y debemos estar concentrados ahí. Centrarnos en que puedo ganar o perder, finalmente es especulación y no deberíamos entrar a esos niveles de gestión. Lo que en realidad debemos hacer es acotar límites. Como gestores de riesgos deberíamos decir, ¿sabes qué? Si queremos controlar la exposición al tipo de cambio, la exposición máxima que debemos tener como posición de cambio, sea sobrecomprada o sobrevendida, no debe exceder de este monto o de este importe en relación a mi patrimonio efectivo. ¿Por qué patrimonio efectivo? Porque finalmente es el patrimonio efectivo quien absorbe las pérdidas. En esa línea, la norma, un poco tomando la parte normativa, la norma habla de dos límites. Un límite a la posición global de sobreventa y otro límite a la posición global de sobrecompra. En resumen, lo que nos dicen estos límites es que no se deben exceder al 10% del patrimonio efectivo. Y cuando hablamos del patrimonio efectivo, hablamos del último patrimonio efectivo remitido por la empresa y validada por la SBS, así como el tipo de cambio de cierre de mes publicado por la superintendencia. Sobre el tipo de cambio, me olvidé mencionarles qué tipo de cambio usamos. Usamos el tipo de cambio promedio. Ustedes entran a la página web de la SBS, hay dos tipos de cambios que publican. Uno
uno que le llaman contable. El contable es el promedio de la compra y venta que tiene registrada al cierre de cada día la superintendencia. Ese tipo de cambio promedio es el que van a tomar finalmente para sus evaluaciones. En resumen, ¿cuáles deben ser mis límites? Deben ser menor, o sea, mis límites regulatorios, menores o iguales al 10% del patrimonio efectivo, sean sobre compra o sobre venta. Si yo quiero hacer, si mi apetito por esta exposición es muy baja, ¿qué voy a hacer? En realidad mi límite no debería ser de 10%, mi límite debería ir hacia abajo, pero dependerá de cada institución fijar ese nivel. Puede ser 5, me siento cómodo más con un 1%, con 5%, con 8%, es algo que ya tienen que definir dentro de su institución. Un poco de resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. La posibilidad de obtener pérdidas o resultados adversos en el valor de las instituciones financieras debido a fluctuaciones en el tipo de cambio. Para ello debemos hacer un monitoreo constante de la evolución del tipo de cambio, cómo se está comportando mi posición de cambio, activo versus pasivo en moneda extranjera, y cómo vamos en esa línea con los límites de algunos indicadores. El ratio de posición de cambio, que es el que ya hemos visto, o mi VaR cambiario también. El VaR cambiario, a diferencia de la posición de cambio, es algo que puedo hacer de manera diaria. Y es muy fácil de analizar, porque la información está disponible. La SBC tiene mucha información disponible sobre el tipo de cambio, sobre lo cual se puede trabajar. En esa línea les voy a comentar sobre otro modelo adicional a la posición de cambio, pero está basada en realidad sobre la posición de cambio. Es el modelo del valor en riesgo, el value at risk, ¿no? o modelo VaR, como se le conoce. ¿Qué es el valor en riesgo? El valor en riesgo cambiario. El valor en riesgo se aplica a muchos riesgos. Se le aplica al riesgo crediticio, al riesgo operacional, etc. etc. En este caso, es solamente para el tipo de cambio. Es un VaR cambiario. ¿Qué es el VaR cambiario? Es una estimación de la máxima pérdida esperada que puede obtener mi institución debido principalmente a la volatilidad del tipo de cambio. ¿Cómo se calcula este VaR cambiario? Se calcula por la siguiente ecuación. S sub T es la posición del cambio en el periodo T. Al cierre de junio, por ejemplo, es algo que ustedes saben. El NC es la distribución acumulada normal estándar con un nivel de confianza del 99%. Suena chino, pero es muy sencillo de conseguir. La raíz sobre T. Si yo quiero dimensionar esa exposición a un horizonte de tiempo de un día, 10 días, 15 días, 20 días o 30 días, lo hago a través de esta conversión, la raíz de T. O sea, si quiero a 30 días, le pongo raíz de 30, por ejemplo, ¿no? Es la raíz cuadrada de T. Y finalmente, la volatilidad del tipo de cambio, que es lo que hay que calcular en base a la información que tiene la Superintendencia de Banca en su base de datos pública. Les decía que esta variable era sencilla de calcular porque es esta. Si ustedes en su Excel escriben este dato, igual dist.nor.estándar.inversa, que es la distribución acumulada, al 99% de confianza, como dice la metodología del supervisor, les va a botar un valor de 2.33. Y eso no cambia. Lo único que cambiaría es si tú decides que tu nivel de confianza no sea 99, sino 97, o 95, o 90, etc., etc. Pero el supervisor, en su metodología, establece un nivel de confianza de 99% para este riesgo. Un ejercicio más sobre este cálculo del VaR. Supongamos que mi patrimonio efectivo es de 50 millones. Supongamos que mi posición de cambio es de 10 millones. A nivel de confianza del 99%, usando esta fórmula que les indicaba, tendríamos un valor de 2.33. A un horizonte de tiempo de 20 días, raíz de T me sale 4.47. Y una volatilidad, esta volatilidad es real, es la calculada,
es la calculada al cierre de junio, es información de mercado, una volatilidad de 0.48%. ¿Qué tendríamos? En millones, tendría 0.5 millones de pérdida máxima esperada debido a la volatilidad del tipo de cambio. Es decir, si yo tuviera un patrimonio, si yo tuviera una exposición, una posición de cambio de 10 millones, podría perder 500.000. Si esto lo llevamos a medir contra el patrimonio efectivo, esto representaría un VaR del 1%. Yo puedo fijar como límites internos estas variables. ¿Cuánto como máximo, como institución, podría tolerar de pérdida máxima por variaciones del tipo de cambio? 500.000, 1.000.000, 100.000, 50.000. ¿Y eso cuánto representa el patrimonio efectivo que tengo? 1%, 2%, 3%, 5%. Es algo que tienen que definir en base a estos cálculos. Perdón. Indicadores, límites. Posición de cambio entre patrimonio efectivo, es el indicador que les mencionaba inicialmente, sobre la posición de cambio sin incluir el VaR. Esto se hace desde tomando el último patrimonio efectivo reportado a CBS y debemos establecer límites internos sobre eso. Y el VaR regulatorio, que les acabo de mostrar, que debemos considerar un nivel de confianza del 99%, y que debemos tomar una muestra de 252 observaciones diarias para el cálculo de la volatilidad, ese cálculo de volatilidad diaria. Estrategias de mitigación, ya para ir cerrando. ¿Qué estrategias de mitigación puedo adoptar? En realidad, depende mucho de cómo esté estructurado tu balance, pero en líneas generales puedes caer en las siguientes. El calce natural. ¿Qué es el calce natural? Que mi posición de cambio sea no igual a cero, casi cero o equivalente a cero. Equivalente no es lo mismo que igual, en términos matemáticos. ¿Cómo hago esto? Es decir, si yo capto dólares, lo que debería hacer es colocarlo en dólares. Si yo hago la primera conversión de este financiamiento en dólares que he obtenido, pues comenzó la exposición al riesgo cambiario, ¿no? Derivados, fijar un tipo de cambio, lo que hacen muchas empresas, o las empresas que se les tiene permitido hacer derivados, lo que hacen es, al día de hoy, fijan un monto X a un tipo de cambio X para los siguientes meses, y sobre eso se olvidan de lo que pase con el tipo de cambio sobre el importe que están coberturando. A eso se le llama forward, si es que es solamente una operación que empieza hoy y termina en una fecha X, o swap, si es una operación que empieza hoy y tiene múltiples fechas de fin, ¿no? Imagínense que yo quiero planificar la cobertura de mi institución para el 2023. Hoy día puedo pactar, llamo a un banco, le digo, ¿sabes qué? Quiero coberturar, no sé, 70 millones de dólares para los siguientes 12 meses, para los 12 meses del 2023. El banco lo que va a hacer es pasarme unos tipos de cambio X, si yo estoy de acuerdo, las cifras calzan con las valorizaciones que se hacen, finalmente cierro la transacción y me olvido de esa operación. Pase lo que pase, mi operación ya está fijada a un tipo de cambio fijo. Entonces me deshago de esa exposición. Decía contratar derivados para aquellos que tienen permitido contratar derivados, porque en realidad, como instituciones del sector financiero, estamos limitados a la aceptación del supervisor. Si cada uno de nosotros quisiera contratar derivados, lo que tiene que hacer es armar un file, haciendo un análisis técnico de esa solicitud y enviárselo a SBS solicitando
para negociar o tomar coberturas de derivados. PCB se va a evaluar tu propuesta y en función de eso va a aceptarte o te va a denegar el permiso de contratar derivados, ¿no? Entonces, por eso decía, para aquellos que tienen permitido contratar derivados. Y otro que particularmente nosotros usamos son pasivos indexados. ¿Qué es un pasivo indexado? Son adeudos. Muchos de ustedes ya deben estar muchos de ustedes deben estar no deben conocer el tema de los adeudos, el financiamiento del adeudo, sea local o del exterior. Pero principalmente con los del exterior funciona esto. Hay inversionistas del exterior que tienen apetito por un tipo de cambio de países de destino, como Perú, por ejemplo, ¿no? Que lo que hacen es te dan un financiamiento, imaginemos que son 10 millones de dólares, si te lo desembolsan al día de hoy, imaginemos que el tipo de cambio de hoy es 4 soles, entonces para ellos te han prestado 4 millones de soles. Es decir, te han entregado 10 millones de dólares, pero para ellos contablemente son 40 millones de soles. ¿Qué le voy a devolver? Le voy a devolver soles de acuerdo al cronograma de repago que ocurra. Es decir, en esa transacción, por ejemplo, si yo recibo ese adeudo, lo que voy a registrar contablemente son solamente soles. Pero en contraparte, en activos, mi caja bancos, porque esa plata lo voy a meter a bancos, muy probablemente, cuando se desembolse, claro. En mi cuentas de caja banco lo que van a hacer es van a incrementarse. Y en ese sentido voy a recomponer mi estructura de balance, ¿no? Bueno, estas son las 3 estrategias de mitigación más accesibles, digamos, o comunes, salvo la de derivados, que puedo compartir con ustedes. Eso sería conmigo, Marisela. Muchísimas gracias. Quedo para cualquier consulta. Perfecto, Henry, muchas gracias por la presentación. De hecho, como mencionaba, uno de los temas más solicitados por las cooperativas hermanas fue el control de riesgo cambiario. Y agradecerte también, pues, por tu colaboración en las diversas pasantías que estás brindando para nuestras cooperativas hermanas, justamente contando nuestras experiencias sobre cómo hemos mitigado esos riesgos, ¿no? Y estoy convencida de que esta información será muy importante para las cooperativas hermanas. Sí, seguro que sí. Y para cualquier consulta estoy a su disposición. Sí, correcto. Quisiera hacer un paréntesis antes de continuar con la ronda de preguntas, que con el fin pues de seguir mejorando el tema del servicio, para poder recopilar una breve encuesta, por favor les pedimos completarla haciendo clic rápidamente y esto nos va a ayudar pues para seguir organizando los webinars, seguir armando los temas, de hecho cuando también vaya a visitarlos para que se sientan en total confianza de decirme qué temas les gustaría también tratar, ¿no? Luego también me gustaría también recordarles que es muy importante llenar el link de la inscripción para que poder emitirle nuevamente sus certificados de participación en el webinar, ¿no? Es muy importante completar la información con sus nombres completos para luego emitir sus certificados de participación para que tengan un recuerdo muy especial de su participación en el webinar. Bueno, mientras van llenando, me gustaría también enviar un gran saludo a todas las cooperativas socias, a las cooperativas hermanas que han cumplido un año más de vida institucional en junio y julio. La cooperativa La Rehabilitadora, la cooperativa San Francisco de Mocupe, la cooperativa Valle La Leche, Copac Latino Perú, Nuevo Milenio. Y bueno, también hacemos presente el saludo a todas las cooperativas hermanas que han cumplido hasta la fecha, ¿no? Les deseamos muchos años más de vida cooperativista. Bueno, voy recibiendo las preguntas.
A ver, sí, completen, por favor. Formulario. Perfecto, Henry. Bueno, ya tengo acá las preguntas, las voy a compartir para que nos puedas dar una explicación con mayor detalle ¿De para acuerdo? saber más sobre las estrategias de mitigación, el marco regulatorio y diversas preguntas que las cooperativas socias, cooperativas hermanas han formulado. La primera pregunta es sobre si existe alguna metodología para definir el tipo de cambio diario dentro de una institución. Claro, sí. Sí, de hecho, eh, el primer punto de referencia ahí es saber cuál es el tipo de cambio del mercado. No puede estar fuera de mercado. Lo que se hace es tomar como referencia el tipo de cambio promedio del supervisor. Mm. Y sobre eso, cada institución, de acuerdo a su apetito y también de acuerdo a su estrategia de manejo sobre el tipo de cambio, define los spreads, ¿no? Para el tipo de cambio compra o para el tipo de cambio de venta. Ah, Si mi apetito, por ejemplo, es incentivar ya sea la compra o la venta, de repente el spread no va a ser equivalente sobre el promedio, ¿no? A uno le voy a reducir un poco más hacia el promedio si es que quiero atraer más, si es que quiero atraer más venta, por ejemplo, voy a traer el spread del tipo de cambio de venta más hacia el promedio, pero que si quiero hacer lo contrario, también lo amplío el spread, ¿no? Pero básicamente es eso, en general. Puede haber modelos más sofisticados, pero creo que con eso se puede trabajar bastante bien. perfecto, Henry. Muchas gracias por darnos ese énfasis de tener en consideración, según la estrategia de cada cooperativa, de cada institución, el tema del spread. Correcto. Tengo otra pregunta que es sobre qué estrategias nos puedes comentar para reducir el riesgo del tipo de cambio, que es más o menos las estrategias que nos has mencionado a lo largo del webinar sobre las estrategias de mitigación. Tal vez sí contarnos, no sé, una experiencia para poder profundizar más el tema. Sí, si queremos gestionar es básicamente con esas tres alternativas. La primera, que es el calce natural, la siguiente es a través de derivados, y la tercera es a través de pasivos indexados. Ahora, una experiencia que hemos tenido nosotros, pero no exactamente sobre el tipo de cambio. Nuestra experiencia fue sobre la tasa de interés. Nosotros en algún momento conseguimos un financiamiento con tasa de interés variable. Y lo que se esperaba en el mundo era que las tasas de interés de referencia, en este caso la LIBOR, que en aquel entonces existía, era que la tendencia de esta tasa pues, se comporte hacia el alza. Recuerdo que conseguimos una tasa de aquel momento de 3%, pero que con las expectativas de las tasas posiblemente eso iba a llegar a 6, 7. Entonces lo que hicimos cuando pactamos, luego de tomar ese financiamiento, voltear con un banco, por eso te decía, llamas a tu broker del banco y preguntas por las coberturas, preguntamos por la cobertura sobre esta operación y nos coberturaron. Finalmente la operación durante toda la vía del crédito la anclamos en 4.25, si mal no recuerdo, y cogimos un buen tramo donde nos resultaba tener esa cobertura más barata de lo que nos hubiera costado en el mercado si no hubiéramos tomado esa cobertura, ¿no? De manera similar funciona en realidad para el tipo de cambio, ¿no? Si yo quiero fijar el tipo de cambio de X, puedo hacerlo a través de coberturas. Ahora, no digo que lo hagan, pero no está de más consultar, porque no estoy seguro de que requiera permisos del supervisor, pero dentro de las coberturas, los bancos tienen unos instrumentos que se me fue el nombre, pero en resumen, son las mezclas de instrumentos tradicionales que terminan fungiendo de una cobertura y también pueden resultar efectivas, ¿no? Entonces Súper. no está de más consultar con su broker Claro, en el banco. claro, cada caso es distinto y como siempre les mencionamos las cooperativas hermanas, nosotros contamos nuestra experiencia, ¿no? Y si, bueno, les parece, bienvenido sea la anécdota que contamos, ¿no? Bueno, otra pregunta, Henry,
que me pareció también interesante es acerca de la siguiente. ¿Cómo se calcula el VaR en riesgo cambiario? Sí, es lo que les mencionaba un poco. Este, para empezar, de cajón tengo que saber cuál es mi posición de cambio, ¿no? Luego, tengo que calcular este estadístico de la distribución normal acumulada con el 99% de confianza, que es algo que lo hago en el Excel. Lo multiplico por la raíz del tiempo que quiero estimar, sean 10 días, 20 días, 4 días, lo que necesite, y por la volatilidad del tipo de cambio. Creo que el trabajo más complicado es en el cálculo de la volatilidad del tipo de cambio. Para el cálculo de la volatilidad del tipo de cambio, debo tomar datos de la página web de la SBS. La SBS te permite calcular un rango de tiempo, tipo de cambio por rango de tiempo. Perdón. Y es muy ágil porque haces la consulta, lo que haces es copiar sin exportar nada más, copias y lo pegas en un Excel y sobre eso trabajas. ¿Qué haces? Tomas el tipo de cambio promedio, miras las variaciones porcentuales diarias de los últimos 252 datos, en realidad serían 253, porque lo que me deben quedar son 252 desviaciones estándar. Lo que tengo que hacer es calcular la desviación estándar de 252 datos desde la última fecha que tengo hacia atrás. Y esa es la serie que tengo que construir. Finalmente, ese es el dato, es el que finalmente se toma como volatilidad. Ya la multiplicación de eso me debe resultar cuánto es la exposición que tengo en términos monetarios y eso lo divido sobre mi patrimonio efectivo y lo tengo en términos de porcentaje o términos relativos, ¿no? Perfecto, Henry. Yo creo que la aplicación muy detallada está en la En la diapositiva. diapositiva. En cuanto lo compartas, lo van a tener a la mano. Perfecto, perfecto, Henry. Justamente viene en línea con la siguiente pregunta, es de que ante estos escenarios de incertidumbre, ¿qué coberturas nos recomendaría que podrían tomar las cooperativas? Eh, la primera alternativa es llamar a tu sectorista del banco y preguntar por esas alternativas. Ellos, me acordé del nombre, se llaman derivados exóticos. Exóticos porque no son, lo que hacen es armarte un sancochado de los productos normales que tienen y sobre eso hacen una cobertura. No está de más en preguntar sobre eso a tu sectorista. Ujú. Si es que no hay alternativas, como buena práctica, debo ir midiendo cuánto de mi captaciones en dólares estoy colocando en moneda inversa. En realidad debería ser disciplinado respecto a eso. O de repente, si tengo muchos dólares en relación a la cantidad de soles que necesito para colocar, debería ir desincentivando a través de la tasa que pago por esos depósitos de la moneda en dólares, de ser el caso, ¿no? Esa es otra alternativa. Y una tercera es la que también les mencionaba, explorar si es que estuvieran en posición sobrevendida, es decir, pasivos son mayores que mis activos en moneda extranjera. Si es que esa es mi situación, lo que debería explorar es con algunos fondos del exterior que estén interesados en financiarme en moneda local, bajo adeudo indexado, le llaman ellos. Correcto. Esas son las alternativas en general. Yo creo que si mantienen una disciplina de límites, de cuánto máximo de exposición debería tener, no deberían preocuparse como gestores de riesgo, en tanto que cumplan los límites, claro. Claro, los límites regulatorios, todo. Sí. Perfecto, Henry. Justamente acá también tenemos una pregunta tipo sugerencia de qué nos recomendaría, ¿no? La voy a parafrasear un poco. A ver. La consulta es que si se apertura un nuevo producto y se necesita liquidez, ¿qué sería más aconsejable? ¿Un financiamiento o un aumento de aporte extraordinario de los socios? Ya. Bueno, recordemos que el financiamiento tiene un tiempo de vida
bueno, dependiendo del producto, ¿no? Ujú. Hay algunos productos del pasivo que son más volátiles. Ahorros posiblemente sean más volátiles que depósitos a plazo. Si exploramos dentro de depósitos a plazo, de repente los depósitos a plazo a 5 años son más volátiles que los depósitos a plazo a 3 años. Pero si nos vamos al otro extremo, ¿qué es lo más estable? Lo más estable es el patrimonio. Entonces, en realidad lo que debo saber es primero la volatilidad de mis pasivos y sobre eso tomar la decisión de cuál estructura tomar para atender ese requerimiento, ¿no? Si busco estabilidad, definitivamente te recomendaría, y si busco estabilidad y tienes la capacidad de que tus aportantes hagan aportaciones extraordinarias y todos cumplan al pie de la letra, yo creo que esa es la mejor alternativa. Pero si no busco estabilidad, podría irme hacia el lado de los otros pasivos, de los pasivos en realidad, con las aportaciones en patrimonio. Iría hacia el lado a revisar la parte de la volatilidad de los pasivos y sobre eso tomar la decisión. Correcto. Sí, súper. Justamente, como mencionas, vas a tener bastante temas de la estrategia, ¿no? La estrategia, poder ver el tema del spread, una estrategia de mitigación. Súper. Y justamente ya, la última pregunta, luego para dar paso a las preguntas que están, colocando en el chat. eh, eh, ¿Qué tipo de impacto se daría ante la constante subida del dólar a los ingresos de las cooperativas? Bueno, hay un cuadro también que resumimos. Si ya sabemos que el tipo de cambio está subiendo, es decir, nuestro escenario va a ser que un tipo de cambio va a subir, lo siguiente que debemos preguntarnos es cuál es nuestra posición de cambio, ¿no? ¿Es positiva o es negativa? Si el tipo de cambio sube y mi posición es positiva, no me preocuparía mucho, indistintamente de los niveles, realmente, ¿no? Indistintamente de cuánta exposición tenga. Pero si mi posición de cambio es negativa o short o sobrevendida, ahí sí me preocuparía, porque me comenzaría, estoy expuesto a pérdidas. Y si estoy expuesto a pérdidas, en realidad lo que tengo que hacer es trabajar con los límites, reducir la mayor cantidad de exposición dentro de una banda acotada. El supervisor te recomienda que sea menos del 10%. Tú, de acuerdo a tu apetito al riesgo, puedes definir de repente 5%. Consérvate dentro de esos límites y no deberías tener mayor problema. Ujú. Claro, Henry, justamente en línea con lo que decías, que pues además de que el área financiera esté también participando y también debería participar la alta gerencia ya que todas las decisiones son importantes para poder generar estas estrategias de mitigación, en línea con eso, desde tu experiencia, ¿por qué es importante saber saber todo sobre la gestión del riesgo de tipo de cambio? Sí, o sea, independientemente de que esto es contable o que el supervisor lo dice, en realidad es importante gestionarlo porque se ve finalmente reflejado sobre nuestros resultados. Y, finalmente te puede generar pérdida. Y si te genera pérdida, se va a comer tu patrimonio, parte de tu patrimonio, ¿no? Entonces, en esa línea, yo considero que sí es relevante darle un vistazo, independientemente de que la norma que les había puesto en términos de referencia no sea aún de aplicación de las cooperativas. Pero no olvidemos, recuerden, si bien esta norma específica no aplica para cooperativas, hay un marco de gestión integral de riesgos, un marco normativo de gestión integral de riesgos en la cual sí hablan del riesgo de mercado, ¿no? Hablan así muy, muy de pasada, pero finalmente si está dentro de ese marco, hay que gestionarlo. Perfecto, Henry. Acá tengo unas preguntas del chat de las cooperativas. Justamente, también una recomendación, ¿no? ¿Qué recomienda en el caso que se tenga posición de sobrecompra? ¿Cree que vender los dólares en este escenario de alza de dólares sea la decisión más adecuada? Puede ser una alternativa interesante, pero recuerden que si hacemos conversión de monedas,
ya estoy tomando la posición. Si hay un alza de tipo de cambio, estoy en sobrecompra, voy a tomar la ganancia. Eso es lo concreto. Pero si ocurriera lo contrario, no voy a tener los dólares que compensen eso. En realidad, si estás en posición de sobrecompra, para empezar me preguntaría cómo llegaste a sobrecompra. ¿Has ido comprando dólares en el tiempo? Si has ido comprando dólares con el tiempo, ¿con qué finalidad hiciste la compra de esos dólares? ¿Especulación? ¿Tenías pagos planificados? ¿Qué lineamiento estaba siguiendo tu institución? Lo desconocería. Pero si ya cumpliste con si ya cumpliste con ese objetivo por el cual compraste los dólares, podrías bien deshacerte de esa posición, considerando que los tipos de cambio están a niveles bastante elevados, ¿no? Ujú. Perfecto. Pero ojo, eso, discúlpame Marisela para comentar, este es un foco más comercial que de gestión de riesgos en realidad. Como gestor de riesgo, en realidad deberíamos preocuparnos porque la exposición sea lo menor posible. Es decir, sea sobrecomprado o sobrevendido, debo estar dentro de unos límites acotados. Perfecto, Henry. Hay muchas más preguntas, pero debido al tiempo, ya después justamente por eso invitamos a las cooperativas que si tienen alguna consulta adicional y las invitamos pues luego a tener el tema de las pasantías a mayor vinculación, mayores opciones para hacer el tema de las pasantías. De hecho, también te agradecemos tu participación en las pasantías que varias cooperativas hermanas nos han solicitado justamente para compartir las experiencias sobre cómo hemos gestionado un determinado tema o un determinado problema, contar nuestras experiencias, ¿no? Más bien, justamente, luego para continuar, reforzar el tema de que sigan completando el formulario de inscripción, que sigan colocando sus nombres completos para poder emitirle su certificado de participación, ¿no? Voy a dar unos breves minutos para que puedan completar. Y estos eventos son muy importantes porque también también intercambiamos pues experiencias. Perfecto, Henry. Entonces queremos agradecerte nuevamente por la exposición, por tu colaboración, por tu participación activa en el tema de las pasantías. De hecho, estoy segura que vamos a estar pidiéndote más colaboraciones para este tipo de eventos, justamente para reforzar los lazos cooperativistas y aprender mutuamente. Y bueno, eso sería todo el día de hoy. De hecho, voy a estar visitándolos para ir recogiendo las necesidades que puedan tener, para ir creando, para ir armando, organizando en diversos temas que se puedan tener. El webinar anterior también hablamos sobre tema de productos digitales, servicios de digitalización, ahora gestión de riesgos. Y nuevamente, cuando me den la oportunidad de irlos a visitar, justamente vayan pensando qué nuevos temas les gustaría revisar, que podamos tocar, y siempre agradezco a los gerentes y a sus equipos por su valiosa colaboración en este tipo de eventos, que justamente, como ya mencionaba, es de vital importancia para reforzar los lazos cooperativistas y aprender entre nosotros, intercambiar experiencias, que va en línea pues con el principio de comunidad, con el principio de ayuda mutua, lo cual siempre eso nos motiva a seguir aprendiendo, a seguir creciendo para juntos crecer de manera sostenible y tener muchos años más pues como vida de cooperativistas. Muchas gracias, Marisela. Con gusto. Listo, muchas gracias, hermanos cooperativistas. Como les comentaba, recuerden llenar todos los datos y después cualquier duda o consulta, ya saben, ya tienen mi correo, mi número de teléfono para poder hacerles llegar su certificado de participación.
Completen por favor la encuesta para seguir mejorando. Recuerden que la Cooperativa Pacífico no solamente se preocupa por brindar productos financieros, sino que también el servicio al socio es un pilar fundamental. Entonces espero tener la grata oportunidad de seguir visitándolos para poder justamente recoger información y seguir armando y creando nuevos eventos. Muchas gracias a todos, que tengan una bonita tarde, una bonita noche y ya estamos en comunicación. Buenas noches con todos, un gusto. Hasta luego, hasta una Hasta nueva luego. oportunidad. Until